Bienvenidos a este espacio educativo para el área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para el grado de tercero básico. El objetivo de esta clase es la elección y posible solución de un problema de investigación. Hoy vamos a hablar como primer tema acerca de la violencia en Guatemala. Cuando escuchamos la palabra violencia, ¿cuáles son las ideas que podemos generar? La primera, homicidios. Podemos hablar también sobre asaltos. También podemos hablar acerca de pandillas. Podemos hablar de asesinatos, extorsiones y sobre todo inseguridad. La inseguridad va a ser nuestra palabra clave el día de hoy. La inseguridad es el factor principal que genera una alarmante preocupación en los ciudadanos de este país. ¿Pero qué es la violencia? La violencia son todos los comportamientos y situaciones que amenazan la integridad física, psicológica y moral de la población. En Guatemala, lastimosamente, la inseguridad, el tema de las pandillas, los asaltos, los homicidios, la extorsión y los asesinatos son un tema que todos los ciudadanos de este país vivimos día con día. Lastimosamente, Guatemala ocupa el quinto lugar a nivel de violencia en América Latina y también es uno de los países que tiene el segundo lugar en desnutrición. ¿Y por qué hablamos de desnutrición? Porque no solo esto son los factores que provocan la violencia, sino que también ahí está el tema de la desnutrición, la pobreza y el desempleo, que son también posibles causas que generan la violencia. Podemos hablar también que Guatemala en homicidios ocupa el segundo lugar a nivel de América Latina, porque también se dice que hay 13 homicidios por día y esta cifra es alarmante. Podemos hablar también de que los habitantes, cómo afecta la violencia a la población. Lastimosamente, el tema de la violencia es un tema que da mucho de qué hablar. Desde los acuerdos de la firma de paz en 1996 y con el fin de la Guerra Fría y también de las guerras, podemos hablar que todavía el tema de la violencia es un tema que vivimos día con día en este país. El número de muertes registrado hasta la fecha no se compara con el que tuvimos hace 4 décadas con el conflicto armado cuando solo eran 10. Dice la Organización Mundial de las Naciones Unidas que la violencia es una amenaza contra la salud y la seguridad pública. Hoy en día se ha incrementado el índice de violencia y a pesar que no tenemos un conflicto con el ejército y las fuerzas estatales, pareciera que la violencia no tiene fin. Todavía, después de todo este conflicto que hemos vivido en zonas rurales y urbanas, todavía hasta la fecha es preocupante. Han aparecido 2 nuevas expresiones de violencia y ahora tenemos otros factores que incrementan también la violencia, como lo son el crimen organizado y las famosas maras, entre comillas, que son las que ahora se dedican a la extorsión y también a pedir fuertes sumas de dinero para poder obtener lo que ellos quieren. También podemos hablar de la limpieza social, que en este caso son los linchamientos, que la gente toma la justicia por su propia mano y esto hace a que genere más violencia. Pero ahora ya casi 18 años después de la firma de paz, todavía la violencia no ha decrecido. Podemos hablar que todos estos fenómenos que vimos hoy, como las pandillas, los asaltos, los homicidios, la extorsión y los asesinatos, todavía siguen siendo un factor que ha incrementado los índices de violencia. Y a pesar de que los acuerdos de paz firmados en 1996 se dio origen en teoría a lo que es la cultura de paz, es loable pensar que esto daría fin a la violencia y sin embargo todavía a pesar de eso pues los índices siguen creciendo y son mayores a pesar de las 4 décadas después de la Guerra Fría. También podemos hablar en cómo darle una posible solución a la violencia. Podemos hablar que esto es algo que tiene que intervenir el Estado, los alcaldes y las autoridades para poder darle control a la violencia, puesto que definitivamente no podemos hablar de la erradicación completa, porque para darle por lo menos bajar los índices de la
violencia, necesitamos tratar las causas, y en este caso podríamos hablar, hoy vimos que la desnutrición es un factor que ocupa, e incluso Guatemala ocupa el segundo lugar en desnutrición, y es alarmante. Podemos hablar que el Estado podría darle fin, o por lo menos controlar la desnutrición, también el desempleo, y contribuir con más empleos para el sector urbano y rural. También podríamos hablar acerca de la pobreza, que es Guatemala también ocupa un lugar importante, el cuarto lugar en pobreza a nivel de América Latina. Y todas estas situaciones que hemos hablado el día de hoy, pues podrían, si el Estado interviene, como poner en acción algunos planes para poder ayudar a que esta situación mejore, podríamos hablar de que podría bajar la violencia. Ahora, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Recapitulando, hablamos de la violencia. La violencia sabemos que son todos los comportamientos y situaciones que afrontan o que amenazan nuestra integridad física, psicológica y emocional. También hablamos de que todos estos factores, hablamos de pandillas, asaltos, homicidios, todos estos fenómenos son los que incrementan y ayudan a elevar la pobreza. También hablamos acerca de los acuerdos de paz, que a pesar de que se fueron firmados desde hace 4 décadas atrás, todavía esto no ha dado fin a que se erradique por completo la violencia como se nos había hablado, sino todo lo contrario. Ahora los índices pues han subido más que como estábamos cuando había un conflicto entre el ejército y las fuerzas estatales. También hablamos que el Estado forma parte importante en la erradicación de la violencia, y aunque no se puede quitar por completo, podemos hablar de que el Estado más los alcaldes y las autoridades podrían intervenir en por lo menos darle solución a posibles causas como la desnutrición, la pobreza y el desempleo, para que los índices puedan bajar. Ahora, el día de hoy, como espero que este aprendizaje haya sido haya podido quedar en ustedes, y para poder tener nuestra evaluación, los invito a que podamos hacer un álbum gráfico. En este álbum vamos a poner todo lo que son imágenes acerca de los fenómenos que hablamos el día de hoy, como pandillas, asaltos, homicidios, que son los que elevan la violencia. También vamos a poner las causas, hablamos de 3 el día de hoy, porque está la pobreza, la desnutrición y también el desempleo, y los invito a que ustedes busquen e investiguen y puedan poner cuáles son otras causas que también generan la violencia. Así que este va a ser el álbum gráfico, va a ser como parte de su evaluación para poder conocer qué tanto saben acerca del tema. Espero que este aprendizaje les haya servido el día de hoy, y muchas gracias por su atención.